Buenas tardes, amigos televidentes de su canal 28 y su programa Aportando RD. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que está prácticamente dividiendo lo que es el análisis de lo que podríamos decir las personas que manejan el ámbito de los conflictos y la guerra, así como el ámbito de la geopolítica, todavía no terminan de ponerse de acuerdo. Y es que estamos viviendo una nueva era, una nueva época después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien a través de sus políticas, o lo que yo he denominado su diplomacia arancelaria, ha titubeado y ha engendrado en lo que es los estados latinoamericanos una tendencia a marcar pauta hacia lo que es la derecha. Comenzando, podríamos hablar de Argentina. Argentina que en septiembre, el 7 de septiembre, en el mes de septiembre, tuvo unas elecciones en la ciudad de Buenos Aires, donde el partido gobernante fue totalmente avasallado. Unas elecciones que fueron adelantadas por parte de los peronistas y con ellos del gobernador de Buenos Aires, una provincia que tiene la mayor cantidad de argentinos. Pero ¿qué resulta? Este enfoque de lo que se dio en Buenos Aires ya sería la primicia para lo que se podría dar hace 2 semanas atrás. Las expectativas que se estaban visualizando era que Milei iba a perder totalmente el control del Congreso. Cambios de expectativa a través de lo que yo he denominado el milagro Milei. El milagro Milei, ¿en qué ha consistido? Que mientras Milei estaba haciendo el trabajo de campo en todo el territorio nacional de Argentina, realizando su campaña, su financiero estaba ya en el Departamento del Tesoro, hablando con Scott Bessent para buscar una fórmula de financiación a la Argentina y poder salvar la economía argentina. De ahí salió el ministro de Economía de Argentina con una facilidad de 20.000 millones de dólares para salvar la economía argentina y con una proyección a 40.000 millones más, es decir, una facilidad de préstamo blando, de bonos, de compra de peso argentino, como lo ha denominado Donald Trump, de unos 60.000 millones de dólares. Pero lo grande no es esto. Lo grande no es esto, sino las expectativas que se generaron bajo un pronunciamiento de Donald Trump, que dijo que solamente iba a dar estas facilidades a Argentina si ganaba Javier Milei esas elecciones congresionales. Efectivamente, esa fue la oración, ese fue el mantra que salvó y que produjo lo que es el milagro Milei. Esa fue la salvaguarda de Milei, el pronunciamiento de Donald Trump. Donald Trump le arregló el día a Javier Milei y de hecho arrasó Javier Milei en el Congreso. Ya puede tomar en cuenta que en el día de mañana tiene ciertas libertades para evacuar ciertas disposiciones de leyes a través de un Congreso que le es más favorable. No es que tiene el control total, el control absoluto. Tiene un control simple, pero con la ayuda de la oposición, pero que son de la línea de los liberales, pues hay más facilidad de convencer para llegar a acuerdos estratégicos en el ámbito de lo que es el proceso evolutivo de la mejora sustancial de la economía argentina. Pero con ello se está garantizando lo que es la estabilidad macroeconómica en Argentina y con ello el posicionamiento de una derecha
que requiere Estados Unidos para cambiar la imagen de toda Latinoamérica. Pero no solamente vamos a hablar de ese milagro en Argentina, vamos a hablar de lo que es la ganancia de Rodrigo Paz allá en Bolivia, donde por más de 2 décadas, después de 2 décadas del partido más de Evo Morales y de Luis Arce, que lo tenían secuestrado, ya la derecha ha tomado el control de lo que es Bolivia. Y con ello ha sido liberada lo que es esa expresidenta Yanet Áñez, que fue quien tomó el gobierno después de la destitución de Evo Morales. Estaba purgando una condena, ya fue liberada. Pero no solamente vamos a hablar de estos 2 casos, vamos a hablar de Chile, que recientemente, este domingo que pasó, tuvo unas elecciones donde ningún candidato logró sacar más del 50%. La candidata del oficialismo, Yanet Jara, sacó un 26%, pero el candidato de la oposición más próximo sacó un 24%. Pero si sumamos todos los votos de la oposición, es un aproximado de casi un 70% de votos. ¿Qué indica esto? Que en una segunda vuelta la oposición, la derecha, tiene todas las facultades de convertirse en gobierno. Pero ya vemos a nivel del Congreso que la derecha está dominando el Congreso. ¿Qué ha sucedido en Chile? ¿Qué ha sucedido en Chile? ¿Un milagro por parte de la derecha? No, que la izquierda no ha tenido la respuesta. Tenemos a un Gabriel Boric que llegó como resultado de una situación difícil, de una etapa de pandemia que generó una crisis y que por ello prácticamente el descontento popular ante las limitaciones de los recursos conllevaron a que el partido y la coalición de Boris, que ahora mismo está prácticamente divorciado de esa coalición porque las decisiones que ha tomado han sido más de derecha que de izquierda. El partido de izquierda lo apoyó, pero no es que él tenga esa afiliación tan radical con la izquierda. Boric ha hecho prácticamente un gobierno que, aunque no ha sido muy productivo, ha sido un gobierno más suavizado hacia una derecha moderada. No podemos decir que ha tenido una inclinación a la izquierda, pero esta candidata, Yanet Jara tiene una formación estrictamente comunista. Desde los 14 años está pululando en el Partido Comunista y se llena la boca de decir que ella, ahora que se siente atacada, que ella no es ni Chávez, ni es Maduro, ni es Fidel, que ella tiene el interés de cambiar la imagen de lo que es el socialismo allá en Chile. Pero la fórmula que ha dado esta candidata son fórmulas desconcertantes, que más parecen la línea de ANLO y de, podríamos decir, de Gustavo Petro, cuando se refiere que a los criminales potenciales hay que liberarlo y ponerle trabajos públicos, trabajos no públicos, sino trabajos sociales, como ella le llama, a cortar el césped, a limpiar las calles, y eso lo va a hacer bueno. Porque ella dice que a esos presidiarios, que a esos delincuentes, lo que hay es que darle amor. ¿Qué condena más justa? Amor. Se parece al lema de Andrés Manuel López Obrador, de abrazos en vez de balazos, o quizás otra consigna de Gustavo Petro que dice: el crimen que está fundamentado en lo ilegal, solo hay que quitarle la I y deja de ser ilegal. ¿Qué conceptualización más clave para determinar? Pero igualmente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum,
quien ha dicho que el narcotráfico, que el crimen organizado y con ello el narcoterrorismo no se puede combatir con las armas. No se puede combatir, que eso es ilegal combatir el crimen organizado con las armas. Que hay que llevar un proceso de análisis, de estudio, pero sobre todo un proceso de integración, de comunicación. ¿Ha podido comunicarse Sheinbaum con esos grupos que recientemente exterminaron a 20 ciudadanos? ¿O esos dos cantantes que aparecieron muertos recientemente hace un par de días? ¿Qué ha conversado Claudia Sheinbaum con esos grupos terroristas, denominados así por los Estados Unidos? Porque México no ha denominado ninguno de esos cárteles como cárteles terroristas, por el hecho de que va a tener que cambiar su actitud hacia esos cárteles. O quizás el posicionamiento de Correa cuando fue presidente allá en el Ecuador, que se tiró varias selfies con los líderes de las pandillas allá en el Ecuador y que dijo y enunció que a esos pandilleros lo que hay es que darle amor, que están falta de amor, porque vienen de hogares disfuncionales, que no se pueden ver como enemigos de la sociedad, sino como individuos que están carentes de amor. Pero nosotros podríamos decir un cambio que se está dando en el Brasil con el caso de Lula da Silva, quien recientemente dijo públicamente que él con la creación del Foro de Sao Paulo fue como un acto de rebeldía, pero que ya él había cambiado de una manera más pragmática cuál es su lineamiento hacia el ámbito de la democracia. Estará preparando su escenario a través del contexto de la Realpolitik Lula da Silva en mira a las elecciones del próximo año, ya que está negociando con los Estados Unidos y es muy probable que esté negociando el esquema de las tierras raras. Estos elementos se los vamos a dejar a usted para que a través de un proceso de análisis usted pueda decirnos, respondernos a su vez qué pasó en el Ecuador a través del referéndum. ¿Le resta esto capacidad a Daniel Noboa bajo la propuesta de llevar bases militares exclusivamente de los Estados Unidos, reinstalarlas, bases que fueron eliminadas en el periodo de Correa, pero a su vez que las Fuerzas Armadas puedan combatir junto a la policía lo que es el esquema del narcotráfico como una forma de resolver y garantizar lo que es la seguridad? Esos 2 puntos, entre otros más, 4 puntos en totales, que fueron rechazados con una votación de 60 no en contra de esas solicitudes del presidente Noboa. Puede cambiar este referéndum lo que es el interés y la intención del presidente Daniel Noboa para mejorar la situación y la crisis que se está viviendo allá en el Ecuador. No hay posibilidades. Si no hay cambios doctrinales en el accionar sobre el crimen organizado, se va a estar empantanada la seguridad. Tanto la seguridad pública como la seguridad ciudadana, y con ello Ecuador no va a avanzar. Esto y otros temas nosotros se lo dejamos para que usted, a través de nuestra plataforma, haga sus comentarios, pero que se suscriban a su canal Aportando RD y que le den a la campanita. Feliz resto de la tarde tengan ustedes y que Dios le bendiga a todos.